Radio 620 presenta La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Bienvenidos sean ustedes a su programa La Divina Misericordia en tu vida. Yo soy Rosario Echeverría y damos la bienvenida al Padre Juan José Alfaro Agustino Recoleto. ¿Qué tal, amigos? Un placer estar con ustedes compartiendo estos temas del diario de la Divina Misericordia de Santa Faustina, las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo que hizo a esta santa polaca. Y hoy el tema que tenemos para compartir con ustedes es la confesión, los mandamientos y los 7 pecados capitales, Rosario. Así es, Padre. Lo bueno es que usted aquí nos va a ir explicando los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 7 pecados capitales para que así cuando nos acerquemos a la confesión podamos hacer un buen acto de conciencia y una buena preparación para hacer una buena confesión en nuestra vida. Y vamos a empezar leyendo lo que Jesús le dice a Faustina en el párrafo 1602. Hoy el Señor me dijo: cuando te acerques a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda en mi misericordia, con gran confianza, para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia. Cuando te acercas a la confesión, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Di a las almas que de esta fuente de la misericordia, las almas sacarán gracias exclusivamente con el recipiente de confianza. Si su confianza es grande, mi generosidad no conocerá límites. Los torrentes de mi gracia inundan las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque mi gracia se aleja de ellos, dirigiéndose hacia los humildes. Entonces aquí Jesús lo que nos está diciendo es que si nos acercamos a la confesión con un corazón humilde, arrepentido y confiando en Él nos inundará de sus gracias, de sus regalos, de sus bendiciones y obviamente de su perdón. ¿Sí? Y nos dice que solamente los soberbios permanecen en pobreza y miseria, pero los torrentes de su gracia inundarán a las almas humildes y a las almas que confían. Mientras más confiemos en Él y no tengamos miedo de confesar nuestros pecados, Él nos perdonará todo a través del sacerdote, que es su instrumento, ¿sí? Y nos llenará de bendiciones, de gracia santificante para poder seguir en este camino hacia la vida eterna. A la hora de acercarnos a la confesión no debemos omitir nada por el hecho de que nos cause o vergüenza o miedo. La manera más fácil es como Santa Faustina nos explica. Es Cristo el que está en el sacerdote, es Jesucristo el que está escuchando nuestros errores, nuestras fallas, debilidades, es Él mismo el que nos va a dar el amor y la misericordia en ese santo sacramento, es Él mismo el que nos va a disciplinar y a guiar, y es Él mismo el que nos perdona todo. Así que no tengamos vergüenza de omitir nada, ni miedo, ni nada. Hay que decir lo más grave que hemos hecho y pedirle al Señor que nos ayude a evitarlo. Hay que revisar nuestras actitudes, deseos, los móviles que nos causan a la hora de realizar pecados. Y si nos cuesta la memoria, hacerlo por medio de un papelito. Al acercarnos con el sacerdote, hay que hacer buenas confesiones. Hay que intentar también no hacerlas a la carrera. A veces el momento de ir a misa ya es poco el tiempo y por atender misa o por oír las lecturas o por oír el evangelio, pues ya no nos da tiempo de hacer una buena confesión y a veces las hacemos a las carreras. Si fuese también preciso hacer cita, sería bueno, Rosario. Así es, Padre. Hacer cita con un sacerdote para que se haga una confesión tranquila, serena, pausada, meditada, bien hecha. Y que genere un bienestar a nuestras almas bastante buena. En el primer mandamiento, en el que siempre nos hemos de revisar, es el amor a Dios. ¿Cómo hablo yo de Dios? ¿Cómo pienso de Dios? ¿Cuánto lo respeto?
He admitido alguna palabra contra Dios y me he callado. Tengo duda de las verdades de la fe en las cuales Dios nos enseña cómo vivir. He llegado a negar a Dios o a su existencia, o he llegado a negar alguna verdad. He desesperado de mi salvación, o he abusado de la confianza de Dios y dice, como Dios me perdona todo, yo peco todo lo que yo quiera. Presumo de mis pecados en vez del amor y de la grandeza de Dios. He murmurado internamente contra Dios. He abandonado los medios que me acercan a Dios, que son necesarios para mi salvación. Eucaristía, oración, lectura de la Sagrada Escritura, obras de caridad, temor de Dios, paciencia, tranquilidad, serenidad. He procurado alcanzar una debida formación en la fe, o no me formo, o no me preocupo de saber cosas de Dios, no me preocupo de conocer mi fe católica, y después viene cualquier persona de otra secta o de otra religión y me cambia con 3 citas de memoria que se sabe. Porque yo no sé nada, porque no conozco, porque no, teniendo tiempo nunca averigüé, porque dejé que el conocimiento de Dios no creciera, o incluso nunca lo hice. Eso es un pecado gravísimo contra el primer mandamiento. Las cosas santas las trato como tales, son sagradas, la misa, el sacerdote, los templos. Hay que tener en cuenta que eso me dirige a Dios. He abandonado el trato de Dios en la oración, o ya lo que es peor, me he acercado a supersticiones, a espiritismo, magia, a cosas que me ayudan a buscar dizque el poder sobrenatural, y me alejo de Dios buscando el poder de otras criaturas que no son Dios, que son charlatanes, que son gente que busca mi dinero, que son gente que me va a quitar mi espiritualidad, que me van a debilitar la fe, incluso que voy a abrir puertas espirituales contra Dios en mi interior. Y me puedo alejar altísimamente, mi fe se puede debilitar, se puede flaquear, y voy a perder el gusto por lo sacro, lo santo, por los sacramentos, por la misa. Muchas personas cuando recurren a cosas de este tipo ofenden gravemente a Dios, y aparte se les quita el gusto por lo santo y lo sagrado. Al rato ya no toleran ni siquiera rezar ni estar sentados en misa, mucho menos oír la misa entera. Todo eso es una ofensa al primer mandamiento, porque he dejado de lado mi relación con Dios, o pongo los medios para adquirir una buena cultura en la fe que me capacite a conocer a Cristo, a conocer a todas las cosas que se refieran a Dios. Esto lo tenemos que meditar con frecuencia, Rosario. El amor a Dios sobre todas las cosas. Y tener mucho cuidado, como dice usted, Padre, de no irnos por caminos equivocados que nos llevan hacia el demonio y nos alejan de Dios. Y así como usted decía, abrimos puertas de nuestra alma al demonio, ¿sí? Y eso es gravísimo, porque estamos buscando saber cosas de la vida espiritual, pero no en el lugar correcto, no acercándonos a Dios ni a lo que nos enseña la Iglesia, sino que buscándolo en el enemigo de Dios, en el cual quiere engañarnos y llevarnos al infierno. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y no caer en esto. Y si uno cae en esto, correr a la confesión, no esperarse. Porque de verdad, así como dice usted, Padre, cada día vamos a estarnos alejando cada vez más de Dios y acercándonos y metiéndonos más en los terrenos del demonio. Y esto ofende a Dios gravemente. Dios es un Dios celoso que quiere solamente que lo amemos a Él. Y yo les voy a poner un ejemplo. Es como que ustedes tuvieran un hijo o una hija que quieren mucho, un hijito, ¿sí? Y lo cuidan, le dan de comer, pero el hijito les dice, ay, sí, papi, te quiero mucho. Y luego se salen de la casa y se van con el vecino y también le dicen, ay, sí, yo a ti también te quiero mucho. Y pues no, resulta que ese vecino no es el papá, no es quien se preocupa por ellos. Y se van a buscar a otras personas a decirle, te quiero mucho y quiero estar contigo y quiero estar cerca de ti. Pues no, ¿no es cierto? A ustedes como papás no les gustaría que sucediera algo así. Entonces es muy importante que si somos hijos de Dios, nos mantengamos siempre con nuestro Padre Dios a su lado, cumpliendo lo que Él nos enseña, lo que la Santa Iglesia nos enseña a través de los 10 mandamientos, ¿sí? Y estar cerca de los sacramentos, confesión, Eucaristía especialmente, y alejarnos de todo lo que nos aleje de Dios. Y si hemos caído en estas cosas, en estas tentaciones que nos pone el demonio, porque Él nos quiere llevarse nuestra alma para la eternidad al infierno, junto con Él, entonces tenemos que correr rápidamente a la confesión y confesar estos pecados si nos hemos metido en cosas ocultas, en cosas esotéricas.
Sí, porque eso es una ofensa gravísima a Dios, eso es idolatría, eso es el pecado al primer mandamiento y es una infidelidad que Dios le duele muy, muy, muy profundamente. No debemos de buscar a nadie más que a Dios. Y también, ningún católico que haga estas cosas está siguiendo su fe bien. No podemos estar con Dios y con el diablo. Exacto. Tenemos que tomar partido radical, plena y totalmente. No podemos tener un pie allá en el infierno y un pie acá con Dios, no. El que anda en cosas ocultas ofende a Dios en el primer mandamiento. En esotéricas, en magias, en lectura de mano, tarot, prácticas de religiones de otros países, prácticas de religiones de otra índole, por ejemplo, hindú, vudú, yoga y todas estas realidades de esotéricas del oriente. El que está en esto está equivocado en su fe. Y tengan cuidado, porque también hay muchos sacerdotes que ignoran estas realidades, incluso hasta les aconsejan a fieles que lo hagan. Un ignorante puede llevar a otro ignorante al agujero. Leamos la fe, leamos el catecismo y veamos lo que tengamos que hacer, y si alguien está equivocado no lo sigamos, ni aunque sea sacerdote, porque hay muchos sacerdotes que vienen de Oriente, traen estas realidades y aquí las ponen como si fueran ejercicios o cosas mentales de meditación, pero no, ya tenemos nosotros un programa bueno en la fe católica. Vamos a ir un corte y continuaremos. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tema del día de hoy, confesión, 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Y vamos a continuar leyendo lo que escribe Faustina. Ella dice: una vez, cuando tenía cierta duda que se había despertado en mí poco antes de la Santa Comunión, de repente se presentó nuevamente el serafín con el Señor Jesús. Yo, sin embargo, pregunté al Señor Jesús y sin recibir la respuesta, dije al serafín: ¿me confesarás? Y él me contestó: ningún espíritu en el cielo tiene este poder. En ese mismo instante la Santa Hostia se posó en mis labios. Qué hermosa imagen nos presenta Santa Faustina para descubrir el poder y la grandeza de la acción de Dios en la confesión solo a través del sacerdote. Es escogido por Dios, es deseo de Dios que así sea, es la voluntad de Dios y no le ha dado este poder a ningún ángel del cielo. Por eso el serafín que se le aparece a Santa Faustina la educa bellamente y le dice: nadie tiene ese poder. Y también para que nos demos cuenta de la grandeza de la decisión de Dios que tenemos que obedecer y de la humildad de Dios que deja en las manos de la criatura el perdón divino. Por eso cuando nos acerquemos a una iglesia, a una capilla, a una parroquia y veamos a un sacerdote confesando, nuestra mente tiene que trasladarse con la fe a la mismísima persona de Jesucristo, nuestro Señor, al mismísimo Dios. Él es el que ha querido que fuese de esa manera, que se diera nuestra salud y perdón de todos nuestros pecados. No es deseo del sacerdote, no es por virtud del sacerdote, no es por la grandeza del sacerdote y no es por la vida del sacerdote. Es por la virtud de Cristo, la grandeza de Cristo, la vida de Cristo y por el deseo de Cristo. Y es Cristo mismo el que está ahí y no el hombre que ustedes ven. Por eso pongámosle la fe, pongamos nuestra confianza a la hora de ir a confesar nuestros pecados con toda tranquilidad, serenidad, con una honestidad y una pureza que sean dignas de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Y para revisar el segundo mandamiento lo vamos a meditar. El segundo es no usar el nombre de Dios en vano nunca. El nombre de Dios es lo más sagrado. A Dios no lo tengo que meter en mi vida ordinaria bajo ninguna situación, y menos para cosas que no son santas, sagradas y altísimas. Nunca he de usar el nombre de Dios para blasfemar, para burlarme delante de otros con el nombre de Dios, para jurar mentiras bajo el nombre de Dios, para jurar promesas que no voy a cumplir en el nombre de Dios,
para dejar de cumplir cosas porque las he jurado por Dios, y como creyeron en mí ya me salí con la mía, pero ya me burlé de Dios. Honrar el santo nombre de Dios siempre, pronunciarlo con respeto. Si lo pronunciamos con reverencia, con el mayor amor de nuestro corazón, como lo más sagrado que existe, entonces estaremos dándole lugar al nombre de Dios. Nunca por burla, por promesas falsas, por enojos o de manera poco reverente. No hacer hablar mal de este nombre, ni mucho menos ofender a Dios o blasfemar el nombre de Dios. Hacer actos de desagravio, si es que hemos hecho esto, actos de desagravio. ¿En qué consiste? Oraciones profundas, ayunos, penitencias, misas. Podemos escuchar 2 misas y comulgar, una por el desagravio de lo que hemos hecho y la otra regular. Si he jurado por Dios y no he cumplido, pedir perdón y decir ya no lo voy a volver a hacer. Si he mencionado el nombre de Dios sin necesidad, ya no volverlo a mencionar. Si no tengo prudencia a la hora de pensar o decir cosas de Dios, no. Si he jurado incluso hacer algún mal en nombre de Dios, mucha gente se quiere vengar y hasta menciona el nombre de Dios. Por Dios que te voy a hacer tal y cual cosa. No, hombre. Menos para venganza. Si no hay amor y cariño, no lo tenemos que usar. Y cuando lo usemos, hay que repararlo, Rosario. La reparación es necesaria. Si hemos hecho algo de esto, si hemos ofendido al primero o al segundo mandato y al mismo Dios con ello, hay que repararlo. Y vamos a ver el tercer mandamiento. Mucha gente pregunta, Rosario, Padre, ¿es pecado faltar a la misa el domingo? Uh-huh. ¿Y crees que la gente, pienso que algunos o lo ignoran, o no lo saben, o si lo saben no quieren que sea pecado? Porque faltan con tanta facilidad a la misa los domingos que se meten en un apuro. Se los digo, sí es pecado grave, porque atenta contra el tercer mandamiento de la ley de Dios. Todos los mandamientos de la ley de Dios los tenemos que vivir. Faltar a uno de ellos porque nos los dio Dios, y como es el ser más sagrado, entonces es una falta alta, es una falta altísima. Entonces, fallar a misa los domingos, llegar tarde a misa los domingos, no escuchar la misa completa los domingos, suplantar la misa por un partido de fútbol, por ir al parque, por ir a comer a un restaurante, es gravísimo. Primero Dios, y después Dios, y después Dios. Y luego nuestras necesidades. Si faltan a misa, o a una fiesta de guardar, o a una solemnidad que ya está también instituida como un día de precepto, es una falta grave, una culpa grave. Es una distracción grave, una falta de voluntad hacia lo sagrado gravísimo. Oír misa los domingos depende de mí y de los que estén bajo mi cargo. Si soy padre de familia y tengo mis hijos, soy responsable de llevarlos a la misa. Si soy madre y tengo mis hijos, es bajo mi responsabilidad a que estos hijos míos tienen que ir a misa los domingos, y deben de saber que hay que ir, que hay que guardar ese día, que se guarda 1 hora de ayuno antes de la comunión, que hay que comulgar si no hay nada que lo impida, y si no, a confesarnos para recibir limpiamente, santamente a Dios, porque nada manchado debe de estar en nuestro interior a la hora de recibir a Dios. Entonces, misa los domingos es mandato, es una ley, es una obligación, es el amor el que nos debe de mover. La gente dice, es que es ley, los padrecitos lo mandan, la iglesia lo manda. A ver, todo eso es verdad, pero ¿por qué no lo decimos también de esta manera? Es Dios, es mi Señor, es mi Creador, me quiero unir a Él, le quiero agradecer, quiero que esté en mi interior, quiero que me vea ahí, quiero unirme a Él, quiero ser más limpio, más puro, más santo, más santa, quiero llevar una vida más digna de Él y necesito su ayuda, necesito su presencia para que mis ideas, pensamientos y acciones sean congruentes, y teniéndolo a Dios lo serán, y cuando no tengo a Dios todo se me viene abajo, la fe, la fuerza, la caridad, las virtudes, todo se me viene abajo. Entonces, digámoslo también desde esta otra perspectiva, y entonces nunca dejemos de recibir a Dios. Si lo más grande es Dios, ¿por qué voy a dejar de recibirlo? Y a mí me gustaría hacerle un comentario, padre, a nuestros queridos amigos radioescuchas, que piensen
¿cuánto es lo que dura una misa? La misa del domingo máximo dura 1 hora. Y piensen ustedes, ¿cuántas horas tiene un día? 24 horas. ¿Cuántas horas tiene una semana? 168. O sea, este mandamiento nos pide 1 hora de 168. Y piensen ustedes, con las otras 167 horas, ¿a qué las dedico? ¿Cuánto tiempo le dedico a la televisión, al café, a los amigos, a la fiesta, al trabajo, a dormir? ¿Sí? Entonces, lo importante que es ser agradecidos con Dios porque Él nos da todo lo bueno que tenemos en nuestra vida y es solamente 1 hora a la semana. Si lo ponen así, se van a dar cuenta que es muy poco lo que nos pide este mandamiento y lo tenemos que hacer por amor a Dios, porque es nuestro Padre, Creador, que nos da todo lo bueno en la vida. ¿Sí? Y como dice el Padre, si nos alejamos de Él, empieza todo lo malo, porque no lo ponemos como lo más importante, que es lo que tenemos que hacer. Primero Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Y solamente la excusa para no ir a misa un domingo es una enfermedad que uno no pueda levantarse para ir a la misa. Así es, tenemos que pedirle al Señor la fuerza y la gracia para nunca dejar la misa por la grandeza que es eso, unirme con Dios. Y ahora el 4º mandamiento es honrar a nuestro padre, a nuestra madre, respetar a nuestros padres. Ellos nos han dado la vida, lo más sagrado que tenemos que cuidarlos, respetarlos, obedecerlos, y si son jóvenes, dejarnos guiar, y si son ancianos, dejarnos guiar, y si los vemos con dificultades físicas, nunca aprovecharnos de esa situación para desobedecerlos o faltarles al respeto. Aunque estén impedidos, aunque sean ancianitos, aunque ya vayan decayendo, ese hombre y esa mujer que son mis padres me merecen todo el respeto del mundo. No debo desobedecerlos, debo de ser cuidadoso de atenderlos, de estar con ellos, de ver por su bien, de seguir sus indicaciones, de seguir sus reglas, de seguir sus principios, de no entristecerlos con mi mala conducta, con mis palabras, con mis acciones, de nunca amenazarlos, de nunca maltratarlos, de nunca intentar golpearlos, porque hay gente mala que puede llegar a golpear a sus papás. Esto es un pecado gravísimo, te atraes una maldición terrible, no serás bendecido ni bendecida y tienes que pedir perdón y hacer acto de reparación altísimo si es que has llegado a esta falta grave. Los esfuerzos de tus padres te han llevado a ser una persona digna. Ellos han trabajado por ti, han visto por tus necesidades materiales y espirituales. No dejarte llevar por el mal genio, el enfado, la falta de paciencia para con ellos. Justifícale sus acciones, justifícale sus errores, justifícale sus faltas. Reza mucho por ellos, reza con ellos. Pídele al Señor que siempre los bendiga y siempre los cuide y los proteja. Después de Dios son lo más precioso que tú tienes en la vida, estén como estén. Si no los amas, pídele a Dios el amor, perdónalos. Perdónales sus errores, faltas que hayan tenido para contigo, porque a través de ellos recibiste lo más grande, la vida. Así es, Padre. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y continuaremos. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tema del día de hoy, la confesión y los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y vamos a continuar leyendo lo que escribe Faustina sobre la confesión. Una fuerte tentación, cuando el Señor me hizo saber cuánto le es agradable el corazón puro, conocí más profundamente mi propia miseria. Y cuando comencé a prepararme a la confesión, me asaltaron fuertes tentaciones contra los confesores. Yo no veía a Satanás, pero sí lo sentía a él y su tremenda maldad. Sí, es un hombre como los demás. No es como los demás, porque tiene el poder de Dios. Sí, acusarse de los pecados no es difícil, pero descubrir los más escondidos secretos del corazón, rendir cuenta de la actuación de la gracia de Dios, hablar de cada deseo de Dios, de todo lo que pasa entre yo y Dios, decir esto a un hombre, eso está por encima de las fuerzas. Y sentía que luchaba contra fuerzas poderosas, y exclamé, «Oh Cristo, tú y el sacerdote son uno. Me acercaré a la confesión como a ti, y no a un hombre». Al acercarme a la rejilla descubrí primero mis dificultades. El sacerdote dijo que no había podido hacer mejor que revelar en primer lugar esas fuertes tentaciones.
Y después de la confesión, se dispersaron todos, quién sabe dónde. Mi alma disfruta de la paz. Entonces Santa Faustina, aquí en este fragmento, el Señor le hizo saber cuán agradable y es el puro corazón, el reconocer nuestra miseria, reconocer lo que hacemos y darnos cuenta que las tentaciones nos van a venir, porque el enemigo de nuestra alma no va a querer que nos acerquemos a Dios. Él quiere lo opuesto, y al hacer tú una confesión te acercas tantísimo a Dios que genera un odio y una envidia en el otro horrible, como le generó aquí a Santa Faustina el maligno, la presencia del maligno, porque sabía muy bien que a mayor humildad, mayor limpieza, a mayor claridad, mayor medicina. Entonces esto lo tenemos que tener claramente. Debemos de ver a Dios en el sacerdote, y debemos de saber que Él nos quiere perdonar plena y totalmente en ese sacramento. Y lo que el demonio le hacía sentir a Faustina era que para qué le decía los pecados a un hombre como los demás. Y Faustina le contestaba, no es como los demás, ¿sí? Pero en un momento tenía esa tentación y luego ella, con la fuerza de Dios, le decía, no es como los demás. Es el instrumento de Dios para perdonar nuestros pecados. Efectivamente, entonces al acercarnos en la confesión tengamos esto en cuenta. El sacerdote representa a Cristo, es Cristo que ha decidido que así fuese, y tenemos que acercarnos con humildad. Y seguimos haciendo reflexión de los mandamientos para a la hora de acercarnos a la confesión darnos cuenta si hemos fallado. El 5º mandamiento, no matarás. Tenemos las dos muertes, la física y la espiritual. Si con mi lengua mato, si tengo enemistad, odio, rencor hacia alguien, pero odio, de eso que no quiero ni acercarme a esa persona, estoy matando. Si acabo con su honor, con su dignidad, a base de mentiras, estoy matando. Si acabo con su imagen, con su honor, con la grandeza de la otra persona solo por coraje, odio, estoy matando. Si he dejado de hablarle a alguien o me niego a darle el perdón, lo he matado. Si evito las diferencias o malquerencias con otra persona, estoy gravemente. Si deseo algo malo a alguien, a mi prójimo, ahí estoy también matando a la persona. O si me alegro de los males que ocurran a una persona, estoy mal. Si me dejo dominar por excesiva envidia, por excesiva ira, si he causado malestar consciente a otras personas, si los he despreciado, me he burlado de ellos, los he maltratado de palabra, si los he herido, si los he golpeado, si conduzco mi vehículo de manera imprudente que pueda ocasionar mal a otra persona, si he matado a través del aborto o he colaborado con el aborto, hermanos, es un pecado gravísimo. La persona que trabaje en un lugar de abortos, el médico que haga el aborto, las enfermeras que hagan el aborto, la niña que va a hacerse el aborto, la amiga que la aconsejó, todas quedan fuera de la comunión de la iglesia. Ipso facto, inmediatamente, por lo gravísimo que es matar a un ser inocente e indefenso en el interior del vientre de una madre. Esto es terrible, terrible. Es la abominación más grande del demonio actualmente. Y todos los que han participado en promover estas leyes están excomulgados. Entonces hay que tener cuidado con todo aquello que atente contra la vida o contra las personas. Y el 6º y el 9º mandamiento van muy unidos. Aquí es no consentir pensamientos impuros, no hacer actos impuros, no hacer nada impuro, ni de mente, ni de palabra, ni de hecho. No tener pensamientos que lleven impureza, recuerdos deshonestos, películas deshonestas, revistas deshonestas, pensamientos deshonestos, deseos contra la carne, deseos contra la virtud de la pureza, deseos que se agraven, situaciones de relaciones fuera del matrimonio, fuera del noviazgo, abusos, objetualizar a las personas, pensar que son objetos y no imagen y semejanza de Dios,
hacer que otros caigan, conductas impuras, lenguaje impuro, chistes impuros, lecturas impuras, espectáculos impuros, bailes impuros, películas impuras, no vestirme con modestia. Esto es más para el hombre, pero más para la mujer, que no se visten y andan enseñando más de lo debido y generan un montón de impurezas en muchas partes, en lugares donde van. Y esto se tiene que cuidar mucho. Y especialmente cuando las mujeres vamos a la iglesia. Exactamente, sí. Porque piensan que la iglesia es como la playa. Y entre menos ropa mejor, y no es así. El lugar más sagrado es ahí. Las personas que van a la iglesia quieren recogerse, quieren estar con Dios, quieren estar tranquilos y conservando la pureza en la mente, en el alma y en el corazón. Pero si una mujer no se viste adecuadamente, ya va a generar un espectáculo, no una unión con Dios. Exacto. Y entonces ahí va a ser una distracción para todos los hombres. Sí, y pública, y de impureza pública. Entonces hay que tener cuidado. Todo aquello que atente contra la pureza, lo mismo cuidarse a sí mismos, no usar su propio cuerpo para actividades de impureza. Eso sería el mayor egoísmo que una persona puede realizar. Hay que pedirle al Señor. Es degradar el amor, es degradar lo sagrado, es degradar lo puro, haciendo una degradación profunda con cosas de impureza. Y sobre todo, recibir la comunión de la manera más pura posible que nos sea posible, es decir, en gracia y en la unión con Dios. Y el 7º y el 10º mandamiento, no desear nada ajeno, no desear ni el bien, ni el caballo, ni la vaca, ni el burro, ni el coche, ni la casa, ni la mujer de tu prójimo, nada que no sea tuyo, no lo tienes que desear. No hay que sentir envidia de lo que Dios le dé a otras personas, ni dinero, ni objetos, ni nada. Hay que restituir si algún día hemos robado también. El robo es horrible. Si alguna vez hemos robado, lo tenemos que reparar. Si no lo podemos reparar, lo tenemos que regresar. No detener nada contra su voluntad, ni con engaños, ni con trampas, ni coacciones. No abusar de mi posición, no abusar de mi trabajo, no abusar del sueldo grande, no abusar de que yo soy un patrón y puedo yo hacer lo que quiera con la gente y robarles lo que yo quiera. No. Tenemos que pagar a la gente lo justo, retribuirles su esfuerzo, su trabajo con un justo salario. Las funciones públicas no son para abusar. Nuestros jefes públicos no son para cobrarnos dinero a nosotros. No debe de haber favoritismos, acepción de personas. No se debe de faltar a la justicia por la amistad. Debemos de ser rectos y honestos con todas las personas. Evitar escándalos, robos, fraudes, bien sean de convivencia o de connivencia personal o comunitaria. Se tienen que evitar, porque hay pecados personales y hay pecados sociales. Y en los sociales interviene mucha gente que roba al patrón, roba el subpatrón, roba el empleado, roba el subempleado. Termina siendo un robo gigante y se reparten entre todos. Y todos están ganando el infierno. Y todos son anticristianos, y todo eso es antimoral, antidios, anti-Jesucristo. Y si somos católicos, pues no podemos estar haciendo eso, ¿eh? Padre, ¿y un usurero? Igualmente está cobrando más sus intereses, entonces está haciendo un robo, aprovechándose de la necesidad de las personas también. Eso es terriblemente, está castigado. En la Biblia hay varios ejemplos de personas así que detesta a Dios profundamente por el abuso que se hace, por estar cobrando impuestos e intereses que a veces son más caros que la misma deuda, y se genera una esclavitud de la persona porque nunca puede pagar todo eso. Es como lo que se hace también a nivel de países, lo que se llama deuda externa. Hoy día se le cataloga como deuda eterna porque nunca se termina de pagar. Los países ya cobraron lo que han prestado y el impuesto todavía sigue. Y muchos países de Latinoamérica estamos endeudados con nuestros países ricos por estos robos sociales de estructuras
que son antimorales y anticristianas. Eso debe de evitarse. Y finalmente el octavo, no mentir, vivir con la verdad, descubrir la realidad, hablar claramente, no difamar, no calumniar, no hacer juicios temerarios o inexactos, no hacer chismes, no andar hablando mal de los demás, no anden diciendo, se dice por ahí, tampoco lo digas tú. No digas, te voy a confiar un secreto de fulano o de mangano, pues no lo confíes, mejor guarda silencio y ponte a rezar por ellos. Habla en la verdad, vive en la verdad, nunca en la mentira y el engaño, nunca hables mal de los demás y te metes en el lugar de Dios, estás haciendo juicios de algo que no te corresponde. Muy bien, padre, vamos a ir un corte y continuaremos. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tema del día de hoy, la confesión, los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Y vamos a continuar leyendo lo que escribe Faustina. Hoy el Señor volvió a instruirme cómo debo acercarme al sacramento de la penitencia. Hija mía, cómo te preparas en mi presencia, así te confiesas ante mí. El sacerdote es para mí solo una pantalla. No analices nunca de qué clase de sacerdote me estoy valiendo, y abre el alma al confesarte como lo harías conmigo, y yo llenaré tu alma con mi luz. Aquí Jesús nos vuelve a invitar para que nos confesemos sin temor, sabiendo que es Él quien usa al sacerdote como su instrumento, que seamos humildes y que abramos nuestra alma en el momento de la confesión como lo haríamos con Él mismo, que no analicemos de qué tipo de sacerdote se vale Él para perdonar nuestros pecados, porque es su instrumento para perdonarnos. Y otra línea para nosotros revisarnos a la hora de confesarnos, aparte de los 10 mandamientos, es los 7 pecados capitales. Y el primero sería la soberbia. Cuando yo vaya a confesarme, debo de también de darme cuenta si soy soberbio, si he actuado con soberbia, si me considero una persona soberbia o no. Soberbia es opinión demasiado buena o exagerada de uno mismo, y muy mala y muy baja de los demás. Es el excesivo amor al yo propio y el poco amor a las demás personas. Este es el primer orgullo, el primer pecado y el primer mal que hubo en el mundo. El demonio tuvo esto, soberbia, se quería creer como Dios. Pero qué mentira, tan falsa, y porque él era criatura. El único Dios es el que existe, no hay otro, es el creador de todo. Y esto lo transmite a los hombres, y a veces el ego es tremendísimo en las personas. Lo llevamos en actitudes, en jactancia, en vanagloria, en presumiendo, engreimiento. Quiero ser el centro del diálogo, yo quiero ser el centro de mí, que solo se hable de mí. Pretendo ser algo que no soy. Soy hipócrita, falso, de doblez, tengo doble cara. Me presento ante las personas con una careta y sé que no la tengo. Jamás la tendré incluso. Y esto es rechazar lo que Dios me ha hecho. Rechazar lo que soy, rechazar la imagen y semejanza de Dios, rechazar la humildad en la cual debo de vivir. Hay que tener cuidado entonces a ese primer pecado de soberbia. No valoremos más mi persona y menos a los demás tampoco. Y el segundo, avaricia. Avaricia es el apego desordenado a las riquezas, desordenado, un apego desordenado. Quiero tener y tener y tener y tener. Si tengo 2 cosas, quiero 6. Si tengo 4 camisas, quiero 10. Si tengo 2 coches, quiero 6. Si tengo una mujer, quiero 5. Es una cosa horrible que llega a perderte como persona. Quieres tener mucho dinero, un afán desmedido sin finalidad buena de tener cosas, de satisfacer necesidades exageradas en tu interior. Carece de honradez quien vive así. Un avariciento se degrada su persona, degrada su imagen, degrada su familia. Un avaro afecta a todo lo que le rodea porque solo pone el valor en el dinero. Si nada vino y si nada se irá de este mundo. El dinero es nada más para ganar la salvación del cielo, para hacer obras buenas y de caridad. Se engañan los ávaros, cierran los ojos a la realidad y se abren los ojos al negocio de la vergüenza, al negocio del pecado, al negocio de lo innoble,
Hay que tener cuidado con todas estas realidades. Y luego, otro pecado que nos afecta grandemente es la lujuria. Aquí es el deseo exagerado y profundo al placer no correcto. Incluso afectas a las personas con tu lengua, con tus ojos. Es el excesivo placer de la carne. Es un egoísmo tan radical y tan malo que te elimina como persona, y tratas de justificarte y tus apetitos sexuales desordenados, tus desmanes, con cosas pues que no son correctas. Tienes relaciones extramaritales y lo justificas, no te corriges, le puedes llevar enfermedades a tu pareja, puedes dañar tu familia, puedes destrozar a tus hijos. En vez de convertirte en un ser humano, te estarías convirtiendo como en un tipo de bestia, porque pones tu corazón en cosas realmente mundanas. La lujuria es no mirar con pureza a las personas, es cambiar el amor por un acto aberrante, y esto es solo un acto del maligno. Nosotros debemos de buscar el amor puro y sincero con la persona adecuada si estamos llamados al matrimonio, y si no, mirar a todas las personas con honradez. Si tú eres un soltero y sabes que te vas a consagrar a Dios de soltero, debes de respetar a todas las personas. Los casados, ámense, quiéranse, respétense mutuamente, etc. No se objetualicen. El cuarto, la envidia. Todo lo que tienen los demás a mí me da coraje, me molesta, me causa resentimiento. Si son más inteligentes, si tienen cosas más que yo, todo esto tengo que renunciarlo. No debo de aferrarme a todo eso, debo de aceptar lo que Dios me da, no debo de querer cosas que no son mías, ni debo de dar cavidad a ideas y mucho menos a acciones que me puedan llevar quizás a quitarle a la gente lo que tiene. El quinto, la ira. Enojarse con facilidad, apetito de venganza, irritación fácil, movimiento desordenado de ofensas, molestia de la nada, cólera, me la pagarán de cualquier cosa, ser muy sensitivo con sus cosas, muy susceptible, y a veces no se da cuenta que también él afecta a los demás. Tratar de no molestarse, de no generalizar, de minimizar las cosas que nos suceden, de ponerlas en oración, de ponerlas ante la presencia de Dios. La ira viene del demonio. Quien se enoja debe de pedir perdón con la misma boca con que ofende. Y si tiene el valor de ofender, con esa misma boca tiene que pedir perdón. La gula. Exceso desmedido por la comida, por el placer que conduce a evitar lo santo y lo sagrado. Me debilito ante la comida, ante la bebida. Incluso llego hasta enfermarme por todo esto que como y bebo y no paro. Se deteriora mi cuerpo, mi mente, mi personalidad. Se afecta mi mente, se afecta mi corazón. Solamente quiero que mi deseo de satisfacción se sacie a pesar de que ya se excedió en el límite. Llego a estar tan gordo, como más de lo que debo y no paro. Esto es horrible. La mayoría de los pecados de los demás se concatenan con este. Cuando uno pierde el control de la comida, uno pierde el control de lo santo y de lo sagrado en otras realidades. Si no se puede uno controlar, hay que pedirle la ayuda a Dios a través de la oración, hay que decirlo, hay que tener cuidado. Tenemos que comer para evitar el hambre, no para que nuestro estómago explote. Tenemos que beber para cuidar nuestro cuerpo con agua, con algo sano, no atronar y hasta que se embote mi cabeza y me emborrache y me pierda. Hay que tener cuidado con la comida, con la bebida. Es un vicio también que llega después a costar mucho trabajo zafarse de él. Cuando se hace bebedor alguien en el alcoholismo se genera una enfermedad que después cuesta mucho trabajo erradicarla. Entonces mejor hay que evitarla a tiempo. Y finalmente la pereza, la flojera, las personas que dejan para el último cosas y responsabilidades, que son holgazanes, indiferentes, tibios, despreocupados, desprecian la disciplina, desprecian el orden, desprecian el horario, no rezan, no tienen esfuerzo mental, todo lo que les requiere un esfuerzo lo rechazan, solo quieren descansar, descansar y descansar. Sienten aversión al trabajo, a las responsabilidades, se distraen de cualquier cosa y lo espiritual lo rechazan. Son
indolentes al grado de desempeñar descuidadamente su trabajo, y a veces no les importa siquiera perder el trabajo. Hay que tener cuidado entonces con la pereza. Es un pecado capital que debemos de evitar. Hay que ser diligentes, hay que actuar rápido, hay que levantarnos a tiempo, hay que poner la alarma, hay que hacer el esfuerzo, hay que ofrecerlo a Dios, hay que ser trabajadores, hay que vivir activos, hay que mantener siempre la acción para que las tentaciones se alejen de nosotros. Teniendo esto más o menos en la mente controlado, la presencia de Dios estará de una manera segura, y si no, estaremos en peligro. Y si alguien está en cualquiera de estos 7, debe de recurrir a una ayuda espiritual profunda. Oraciones de sanación, de liberación, por ejemplo, con sacerdotes que los puedan hacer. Y estas realidades afectan nuestra vida, Rosario, altamente. Así es, Padre, pero lo bueno es que usted ya nos ha explicado detenidamente los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 7 pecados capitales, para que así nosotros podamos hacer una buena revisión de nuestra vida y hacer una buena confesión, con calma meditar cada mandamiento, cada pecado capital y darnos cuenta cómo estamos viviendo para acercarnos sin temor a la confesión, con humildad, como nos pide Jesús, y así permitir, cuando nosotros hacemos una buena confesión, permitir que Jesús sea quien empiece a reinar en nuestro corazón, porque Él decía a Faustina que el reino de Él aquí en la tierra son las almas de los hombres. Él quiere reinar en el alma de cada ser humano, ser el rey de nuestra vida. Y ustedes verán cómo cambiará nuestra vida cuando nosotros le permitamos a Él, que sea Él el rey de nuestra vida, y vivir para Él, siempre guiados por Él, entregados a Él, amándolo a Él, poniéndolo a Él como lo más importante en nuestra vida. Lo primero es Dios, y todo lo demás será dado por añadidura. Recuerden que Santa Faustina nos invita a confiar en Jesucristo, nuestro Señor de la Misericordia, y si hemos descubierto que hemos estado en alguno de estos pecados, tanto de los 10 mandamientos como los pecados capitales, ir a la confesión con humildad y saber que Cristo ahí nos espera. Él nos ama, Él quiere levantarnos de nuestras miserias, de nuestra tierra y de nuestro polvo, y elevarnos a una dignidad muy alta, la de hijos de Dios, para darnos la salvación. Pues donde quiera que estén, amigos, amigas, reciban la bendición de nuestro Padre Dios. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y recuerden, Jesús, en ti confío. Radio 620 presentó La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Los esperamos el próximo domingo, a partir de las 6 de la mañana, aquí, por esta estación.